My Brother Monster es como una exhibición de las dificultades que tiene un niño en crecer, en esta separación entre ser niño y ser preadolescente, ¿sabes? El salto entre los 9 y los 12 años. A mí me gustaba mucho el tema porque yo tuve muchas dificultades de chiquito en adaptarme a los adolescentes. Yo crecí rodeado de niños más pequeños que yo y de chavos mucho más adultos que yo. Entonces aprendí como, tenía como 12, 13 años, todavía jugaba con juguetes con mis primos menores y hablaba de otras cosas como sexualidad con mis amigos más adultos. Y se me hizo a mí un interesante tema en lo personal por cómo jugó en mi vida actual como persona, que dije, me gustaría hablar de esto en una serie, de cómo estás en el medio de tantos mundos tan distintos y que cada uno te ofrece una percepción tan diferente de tanto la infancia, como el crecimiento, como el desarrollo de las emociones, como la madurez, etcétera, etcétera. Y yo también muy de niño era muy, muy fan de Oye Arnold. Me encantaba la idea de una serie donde no hay buenos ni malos, solo hay niños con diferentes intenciones de ser, con personalidades que chocan y donde realmente la historia la construyen esos conflictos que se crean entre ellos, ¿sabes? El cómo se reconcilian, el cómo aprenden, el cómo crecen juntos, el cómo poquito a poquito de enemigos pasan a ser amigos o al revés. Y principalmente ese fue el motor que hizo girar ahora sí que la ardilla para desarrollar la serie. Así es. Y bueno, entonces entiendo, después se subirá a tu idea, tienes la idea de tener un hermano monstruo que vi el corto y me pareció bien interesante, ¿no? Todo el juego del monigote enorme y contra el mundo de los pequeños, ¿no? Sí. Y después se sube Joe. ¿En qué momento apareciste, digamos, tú para acompañar el proyecto de Ah, Ernesto? eso estuvo bien ¿Por gracioso. por qué decides que vale la pena entrarle a este proyecto? Pues mira, la idea original es de Ernesto Molina y la creó desde el 2016. Él se acercó a mí en un evento de Pixelatl, Fue un festival de no, no animación. fue al revés. Tú te acercaste a mí en una de las cenas de clausura o algo así. Los dos nos acercamos. Sí. De hecho, en realidad fue súper aleatoria la interacción porque estábamos juntos en una parte, él tiene su Biblia de My Brother the Monster, que era su idea original, su desarrollo que había hecho en una pequeña Biblia, y yo estaba viendo los proyectos de varias personas que estaban ahí porque estaban presentando para este concurso. Y le digo, yo no conocía a Ernesto, le digo, oye, ¿cómo estás? Soy yo, Alanis, y me dice, mucho gusto, Ernesto Molina. Y me presta su Biblia para mostrármela, y yo la empiezo a abrir, y la verdad que desde ese momento me quedé enamorado del proyecto, porque dije, este proyecto tiene alma, tiene algo que contar, es una historia bonita, los personajes se ven adorables, y eso que era la primera versión Del proyecto. del Estaba bien proyecto. fea esa Biblia. No estaba bien fea, estaba bien bonita. Y bueno, después yo le comenté, ya pues todo ese evento tenía varias partes, ¿no? Había cenas, había talleres, había cosas. Y yo en una de las cenas le dije a Ernesto, oye, yo quiero ser el productor de tu serie. Y él se quedó así como que, ok. Y luego de pronto, no recuerdo cuánto tiempo pasó, que me dijo, oye, sí, vamos a darle, quiero que seas mi productor. Y entonces el proyecto lo tomamos dentro de mi estudio, que es Gasolina. En Gasolina ya habíamos desarrollado cortometrajes, habíamos desarrollado algunas ideas propias también, algunas propiedades internas, pero nos habíamos enfocado muchísimo más en proyectos para clientes, ¿no? En proyectos para servicios, para desarrollo de propiedades de terceros. Entonces, cuando Ernesto me muestra su idea original, su Biblia, yo le comento, oye, me gustaría que la produjéramos, y luego se integró al equipo de Gasolina con otros proyectos que también teníamos desarrollando para clientes, y a la par fuimos llevando el proyecto de My Brother the Monster a diferentes partes. De pronto sale la convocatoria de desarrollo de series de IMCINE,
que daban un pequeño presupuesto. Yo me tuve que ver en la decisión de meter a esa convocatoria un proyecto interno de gasolina o meter ese proyecto que ya también era interno de gasolina, pero era la idea original de Ernesto, porque nada más se puede meter un proyecto a la vez. Entonces decidimos meter el de My Brother the Monster porque fue el que más de potencial le vimos y pues eso nos redituó en que nos dieron ese apoyo para producir el teaser. Oye, te pregunto, entiendo que tú eres el líder, el dueño, el director, CEO, dice, creo tu semblanza, ¿no? Sí. De Gasolina Studio. ¿Qué es Es como una pregunta por dos vías. ¿Qué es Gasolina Studio? ¿Desde cuándo existe? Y dos, ¿por qué hacer un estudio de animación? Te lo voy a alargar como un poco así. De por sí hacer una productora de cine ya es meterse en un riesgo, es un poco meterte el balazo al pie. Claro. Después, hacer un estudio de animación, pues yo creo que es el doble, justo por lo que les platicaba al principio, ¿no? Al tratarse de la animación, pues de un ejercicio como todavía tan temprano dentro de las opciones audiovisuales que hay en México, ¿no? Entonces, ¿cómo lo creas? ¿Por qué lo creas? ¿Qué es esto de Gasolina Studio? Pues mira, yo tenía la idea de que quería ser animador desde que tengo 6 años de edad. Mi hermana estudió diseño gráfico y ella es mayor que yo y cuando yo estaba en primaria, ella estaba estudiando la carrera, ¿no? Estaba estudiando diseño gráfico. Un día me invitó a su universidad a ver una exposición de animación. Yo no sabía lo que era en ese momento, pero fui a la universidad y había una serie de proyecciones y de, digamos, cortometrajes que se estaban exhibiendo ahí, que era, pues en ese momento en 3D estaba como bastante arcaico, pero yo vi esos cortos y me enamoré del medio, ¿no? Del medio de la animación, porque cómo se puede hacer algo, cómo se le puede dar vida a un personaje inanimado y desde entonces estoy enamorado del medio. Después yo estudié diseño industrial cuando crecí, porque era la carrera más similar a lo que yo quería hacer como animador, porque vemos varias herramientas de modelado 3D, de desarrollo de productos, pero yo siempre enfoqué toda mi carrera, aunque estaba estudiando diseño industrial, yo traté de enfocarlo lo más posible al área de la animación. Y una vez que me gradué, empecé a dar clases de animación, de fotografía, de guionismo y de varias ramas de lo que de los, digamos, engranajes para lograr un proyecto animado. Luego, me invitaron a dirigir la carrera de animación en el TEC de Monterrey Campus Laguna. Entonces, estuve empapándome de todos los procesos y de toda la metodología para animar. Desarrollamos un cortometraje mientras yo estaba como director de la carrera en el TEC. Y ese fue el primer cortometraje, digamos, con el nombre de Gasolina, aunque fue hecho por los estudiantes del Tecnológico. Okay. Este cortometraje fue digamos que apoyado por la primera versión del Pixelatl. Se mostró en él y después yo continué mi carrera dentro del área de producción, fundé Gasolina Studios, renuncié al TEC y a partir de ahí los proyectos que nos han venido llegando al estudio han hecho que crezca de una manera continua. El estudio, digamos que empezó con un proyecto pequeñísimo, en donde estaba yo solo desarrollando ese proyecto, y poco a poco se ha venido sumando gente, y ahora tenemos un equipo de 50 personas. Ok. Oye, Ernesto, ¿y tú, tu primer proyecto, es My Brother the Monster? ¿O cómo fue, digamos, tu formación como animador hasta llegar aquí? Está chistosísimo eso, Carlos. Yo no soy animador, animo nada, soy un asco. Por carrera soy comunicólogo visual.
Entré ahora sí que mis años primerizos como profesionista fue trabajar en agencia, estar en arte, estar en diseño, ser asistente creativo en una, ¿cómo decirlo?, agencia de comunicación interna con la que trabajé 3 años. Okay. Pero la ventaja es que siempre he tenido muy buenos jefes hasta la fecha, como Joe, y siempre tuve mucha libertad de trabajar con personas que me dejaban explotar otros lados que yo quería. Entonces, mientras trabajaba en publicidad, en agencia y todo eso, al mismo tiempo, pues medio me metía en la animación, iba a eventos, hacía networking, descubría cómo rayos entrarle al medio, hasta que por azares del destino doy con el Festival de Pixelatl de Cuernavaca, Morelos, y entro a una convocatoria para el desarrollo de series animadas, que fue donde conocí a Joe, pero entré un año antes de conocer a Joe. Y pues quedé seleccionado como finalista esa primera vez que entré. Descubrí que realmente sí tenía madera para el medio, pero a mí me gustaba la idea de crear cosas, de generar narrativa, crear personajes, todo el aspecto de crear un universo completo, ¿no? Y me enfoqué plenamente en eso. Después de eso, fui el primero que ganó. Hubo una convocatoria de Cartoon Network y Anime Studios que lanzaron en el 2016. Fue el primer ganador de esa convocatoria también, lo cual me dieron de premio un pequeño piloto de 2 minutos y cacho en Cartoon Network, que estuvo en el canal como durante un mes, hasta apareció en Note en la revista Kidscreen, la revista más importante de animación para niños por ahí. Ahí tengo una copia de mi revista. Y My Brother Monster fue como, digamos, mi tercer proyecto, que mostré el 2016 en el Festival de Pixelatl, y a diferencia de mis proyectos previos, fue el que mejor recepción tuvo. El que todo el mundo me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Vale mucho la pena esto que estás poniéndome aquí en la mesa. Y de ahí en fuera fue dedicarle a eso. Fue el año en que conocí a Joe, fue el año en que unimos fuerzas para la primera convocatoria de IMCINE. Empezamos a viajar mucho, que realmente mucho de las ventajas que he tenido en mi carrera es que he viajado a un montón de festivales. Joe y yo nos hemos repartido el mundo como pedazos de pizza. Joe se ha aventado ir a Kidscreens, yo me he aventado ir a Cartoon Connections en Quebec, Ventana Sur en Argentina, Annecy en Suiza. Entre los dos vamos a Cuernavaca juntos. Y toda mi formación realmente se ha convertido más que en es chistoso, porque muchas personas en mi estado de la carrera, como directores de una serie, normalmente antes trabajan en otras series, normalmente antes tienen experiencia dirigiendo proyectos de otras personas, ¿sabes? O sea, trabajé con tal director, trabajé con tal showrunner, etcétera, etcétera. Yo es la primera vez en mi vida que dirijo algo y es mi primera vez haciendo una serie de animación. Entonces ha sido un aprendizaje muy importante en el cual es chistoso, pero las cosas que aprendí de mi carrera de comunicólogo y en mi formación creativa de liderazgo en los trabajos que tuve antes son las cosas que estoy implementando en animación ahorita. No las cosas que aprendí en animación, sino mi formación profesional por afuera, la que estoy ahorita implementando en este tipo de proyectos. Oiga, me parece muy curioso lo que me dices cuando empezaste a contarme que tú eres muy malo animando, ¿no? Sí, no. Yo imagino que hay mucha gente que puede tener grandes o buenas ideas, pero que no necesariamente tiene todos los recursos, ¿no? Entonces, me parece como que bien rescatable que tú aún con tus limitantes lo que haces es como que estar consciente de que tienes que participar de un ejercicio colaborativo, y en este caso colaborativo, ¿qué quiere decir? Participar con Gasolina, con la gente de Joe y con la creatividad que tienen por allá, ¿no? No, y tú lo sabes, Carlos, sin un equipo de trabajo que sea mejor que tú dentro, o sea, tú tienes tu visión artística, tu visión creativa, pero si no tienes un equipo de trabajo que sea capaz de llevarla donde tú quieres, donde tú no puedes, personalmente, y no tener un productor que te avale ahora sí que como artista, es muy difícil, tanto en el cine mexicano tradicional, tanto en cualquier medio del arte, no tener un representante legal, formal, comercial, que te ayude a darte esas herramientas para llevar a cabo una producción, es muy difícil de ir adelante. Y yo lo sabía. Sabía que como independiente, como artista, no iba a llegar a ningún lado. Sabía que necesitaba encontrar personas que pudieran sumarse a un vehículo y empujar juntos. Y la sinergia que tuvimos Joe y yo funcionó exactamente de esa manera.
Yo quería encontrar una manera de crecer su estudio al mismo nivel de los mejores estudios mexicanos, lo cual ya se está logrando. Gasolina creció de 8 personas a 50 personas en menos de 4 meses, gracias a la producción. Y yo quería asegurarme de convertirme en un creador de animación y ponerme en el spotlight de todo esto en Latinoamérica. Entonces, nuestras metas estaban totalmente alineadas para el futuro y fue como de, ¿por qué no vamos a trabajar juntos? Sería estúpido no hacerlo. Yo cuando recuerdo que la primera vez que vi la Biblia dije, alguien va a producir eso y me encantaría que fuera yo. O Y si sea, no soy yo, me mato. Así. sí, sí, es importante, digamos, aclarar de que los temas centrales de My Brother the Monster, pues son temas son mensajes muy lindos, ¿no? Habla de la resiliencia humana, de la autoestima, de la creatividad, de la amistad, de la inclusión, ¿no? Son temas, tenemos a varios tipos de personajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Tyson, que tiene una fascinación por la ciencia y los inventos. Juliet es una chica deportista con movilidad reducida. Hiro sueña con ser una estrella de televisión. Flora es una chica apasionada por la moda. Bueno, en fin, todos los personajes tienen algo, algún mensaje, algo que brindar a Monbu, digamos, al centro, al core de la serie. Y Monbu también les enseña a ellos parte de cómo es la vida, no nada, o sea, desde el punto de vista de un extraterrestre, cómo aprendes cómo es la vida humana y las emociones humanas, cómo funcionan, y eso es lo que mueve la serie, ¿no? Estos personajes. Okay. Oigan, lo que me están contando, y creo que está muy padre, ¿no? Me están contando la historia feliz de haber llegado en cine, que de una manera o de otra han recibido como que los apoyos y entonces pues han podido sacar adelante el proyecto. Pero junto con la historia feliz hay otras como menos felices, ¿no? Lo que implica la dificultad de tener un estudio de animación. ¿Qué me pueden contar como de estas obstáculos o dificultades o vamos, cómo es tener un estudio de animación en un país que posiblemente todavía no está muy preparado? Hace 10 días platiqué con José Iniesta, ¿no? Le Sí, decía, y era en otro tono, pero tiene que ver un poco con ustedes, ¿no? Que le decía que me sorprende cómo Pixelat cada vez se ha ido volviendo un festival más importante porque parece que cada vez se está tomando más en serio la animación, pero hubo un tiempo en que no lo fue. O sea, claro. ha sido un aprender a picar piedra. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué dificultades han tenido como, digamos, de que empezó Gasolina o de que empezó el proyecto de My Brother, para ir llegando a estos tiempos en los que ya me están contando como que la historia que ya va encaminada, que ya va bien? Claro. Pues mira, hay muchos elementos del ambiente, digamos, legal, como la cuestión legal de la producción, en los que en México estamos muy, digamos, con las condiciones menos favorables para desarrollar una empresa así. Digamos, por ejemplo, comparándonos con otros países como Canadá, en donde los productores tienen incentivos fiscales por producir su serie en Canadá, se convierte en una especie de imán que atrae la inversión de otros lugares del mundo, ¿no? La industria en Canadá, comparándola con México, está años luz de distancia. Hay estudios muy talentosos, muy grandes en todos lados. Y en México no tenemos esos incentivos fiscales todavía en donde podamos atraer la inversión. También por lo mismo hay mucha fuga de talento de los artistas que son mexicanos más talentosos. De pronto se van a estudios más grandes en donde pueden tener acceso a proyectos más importantes, en donde ya están con créditos con, con personas de alto rango, digamos, con veteranos de la industria, y entonces tenemos una fuga de talento impresionante. Yo en mi caso, pues yo digo que incluso pero es normal, ¿no? O sea, en los primeros
las primeras iteraciones o las primeras versiones de los estudios más grandes empezaron pequeñitos y pues cada estudio tiene una historia similar, ¿no? De crecimiento y de lucha, yo creo. No Ok. sé, Ernesto, si tenga alguna otra idea respecto a eso. Pues uno de los golpes más fuertes que recibimos como industria el año pasado fue el cierre de ProMéxico, ¿no? Y Marca México, que se estaba convirtiendo como en una parte muy importante de nuestra exposición comercial en otros países, ¿no? Y ProMéxico ayudaba a muchas empresas a tener un boot en festivales internacionales, a que apareciéramos como ahora sí, como una potencia comercial atractiva a la inversión extranjera. El hecho de que haya desaparecido ProMéxico también afectó mucho eso porque el financiamiento de este tipo de proyectos, viajes y misiones comerciales ya tiene que salir de los mismos estudios, lo cual dificulta también muchísimo la participación. Por suerte, todavía tenemos, como dices, iniciativas como la que tiene José Iniesta con Pixelatl, que busca darle la vuelta a todas esas cosas, con las cuales creamos delegaciones mexicanas que tengan participación en extranjero. Pero sin duda alguna, el apoyo gubernamental a una industria que en estos momentos de la pandemia se está convirtiendo en algo muy relevante, porque nosotros no salimos a filmar, nosotros no pedimos permisos de locación. Gasolina lleva remoto desde que se fundó. Somos una empresa con 50 personas que trabajan cada quien desde su casa, produciendo la misma cantidad de trabajo que un estudio de Canadá puede producir en la misma cantidad de tiempo. Y entonces, siendo un atractivo comercial de esa manera, se nos haría más natural a nosotros tener más atracción de financiamiento por parte del sector de entretenimiento del país, porque a nosotros la pandemia no nos ha frenado en lo más mínimo. Al contrario, en el caso como de gasolina, a nosotros y otros estudios, la pandemia nos ha mandado muchísimo trabajo y muchísimas más herramientas. Y sí me gustaría que se notara eso ahorita con esta transición que estamos viviendo, ¿no? Que digan, el cine mexicano tradicional lo paró la pandemia, pero la animación no la paró la pandemia. A la animación no nos detienen que los actores no puedan ir a locación, que no pueda haber, que no pueda haber carros llenos de cámaras. Entonces, realmente, también lo que buscamos como Brother Monster es crear un proyecto exitoso no solo con su exhibición en pantallas, que sabemos que lo va a hacer, sino también por medio de hasta dónde puedas adquirir el proyecto. Entonces, sí, nosotros tenemos enfocado una estrategia comercial bastante ambiciosa, donde salga de la pantalla la propiedad, donde esté en las manos de los niños, donde los veas en la sopa, donde los veas en la caja de cereal, y que se genere este comercio de ahora sí que, ahora como él dice, es consume hecho en México, ¿no, Carlos? El consume cosas mexicanas, es como, pues esta animación es mexicana y se está consumiendo desde México y le están consumiendo y adquiriendo en varios tipos de formatos. Y si logramos hacer un éxito esa estrategia, creo que podríamos ser un parteaguas para que en el futuro, tanto el Focine en esta transformación y eso, le digan, ¿sabes qué? Hagamos esto una vez más, busquemos cómo mejorar la calidad de financiamiento de los proyectos, busquemos cómo ser más activos en toda la industria para que My Brother the Monster sea el primer caso de muchos que vengan más adelante, que empiece a tapizar la televisión mexicana con contenidos hechos nacional en México. Así es. Oye, También, sí, perdón. También me gustaría enfatizar que My Brother the Monster es un producto mexicano, pero también es una coproducción con Canadá. Claro. Tenemos un estudio coproductor que se llama Arcana Studio y originalmente recibimos el apoyo a la producción de IMCINE y gracias a eso logramos convencer a un estudio en Canadá de que apoyara y aportara también al proyecto con parte de la producción. Entonces es un proyecto que estamos haciendo en conjunto ahora. muy bien. ¿No? Oigan, quiero remitirme a la mesa aquella. Yo no sé si estuvieron en las mesas de trabajo de INCINE, en la mesa de Sí. animación. Entonces seguro recuerdan que en algún momento, no recuerdo bien, pero alguien nos dijo que si queríamos nos podían enseñar en INCINE cómo eran los software y cómo eran las cosas,
que de alguna manera era como decir, y también asumimos como la parte autocrítica, ¿no? IMCINE es posible que sepa acompañar muy bien un largometraje de ficción, es posible que sepa acompañar un documental, pero pues obviamente no, quizá no sabe todavía cómo puede acompañar un ejercicio de animación, ¿no? Posiblemente les dieron los apoyos y qué bueno, pero eso quizá no quiere decir que, que sea todo el apoyo que ustedes necesiten o que vamos, que no los estén acompañando de la mejor manera siempre. ¿Qué necesitarían ustedes por parte o de IMCINE digamos, o del gremio, para no ser tan institucional, del gremio de cine, que entendiéramos de los estudios de animación como para ir al lado de ustedes y para acompañar sus proyectos? Pues mira, por un lado son proyectos más largos, ¿no? O sea, a lo mejor un largometraje de ficción de cine se puede producir en 6 meses, en un año, algo así. Pero si estamos hablando de una serie animada de 26 episodios de 11 minutos, es probable que lo más normal sería tener un proyecto de unos 3 años, ¿no? Por un lado sería eso, por otro lado saber cómo siempre es útil que la entidad que esté apoyando a esta industria de la animación sepa cómo funciona y además cómo se vende al exterior, ¿no? O sea, cuáles son los festivales más importantes de animación en el mundo, cómo funciona un trato de compraventa, todo esto. IMCINE tiene, digamos, hablando de IMCINE, pues sí tiene experiencia en la rama de cine, pero hay pequeñas variaciones en esta industria que sí representan algunos ajustes que se tienen que hacer. No sé si Ernesto tenga alguna otra idea respecto a eso. Pues es como, ahora sí que la curva de aprendizaje del instituto tiene que adaptarse a toda la cuestión de medios digitales y nuevas formas de contar historias, ¿no? Porque ¿cuántos años llevan haciendo la misma fórmula, Carlos? O sea, ya con esta experiencia que tienen en cine tradicional, en ventanas de exhibición, en distribución, ya el instituto tiene hasta sus propias, enfoco las casas productoras que mejor trabajan. Entonces, a un cineasta independiente, el IMCINE le acerca muchísimas cosas, ¿sabes? Es como nosotros te acercamos esto, te acercamos a estos vendedores, te acercamos a estas ventanas de exhibición y eso para que tú no tengas que hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, quizás una de las cosas que a mí en lo personal me gustaría ver que pudiera evolucionar el IMCINE es incluir gente muy permeada en la comercialización de animación en el mundo, que sean facilitadores de negocio para los estudios y directores. ¿A qué me refiero? Que quizás yo no tenga que partirme el alma cada año en gastar en viajes a festivales, en viajes y en hacer juntas de negocios comerciales en extranjero. Es muy padre hacerlo, yo lo seguiría haciendo porque me encanta, pero que el IMCINE tuviera también esa información a la mano, ¿no? Que IMCINE ante canales de televisión extranjera de animación, ante productoras de animación extranjera, sea también como un punto de entrada que ayudara a los independientes, porque yo y Gasolina y muy pocas personas de la industria mexicana tenemos el privilegio de que tenemos un network muy, muy amplio, de que conocemos gente de Amazon, de HBO, de Netflix, de Cartoon Network, Nickelodeon, de los canales que quieras más importantes del mundo. Es un privilegio por lo que le hemos invertido en poder conseguir esa información. Pero ¿qué pasa a una persona que no tiene ese privilegio, Carlos? Que no ha podido viajar a un festival, que no ha podido crear network. Sí, y quiere dedicarse a la animación. Quizás el IMCINE puede ayudarlo con eso. Es como, ¿sabes qué? Yo, IMCINE, tengo contacto con estos vendedores y agentes de animación en extranjero. Conozco tengo una muy buena relación con tal país para hacer coproducciones, ya sea con Canadá, con Chile, con otros países de Centroamérica. Y eso estaría súper padre, porque a nosotros nos haría muchísimo más fácil la chamba de llevar la serie o la peli a pantallas, porque ya entraríamos certificados con
esto es IMCINE, esto se produce con fondos gubernamentales, es apoyo nacional y nos da un sello de garantía también para que IMCINE sea más activo en mover esa información a otras regiones y a otros canales de exhibición, ¿no? Y por otro lado, a mí, estando en estas mesas de trabajo con IMCINE, me sorprende que todavía hay voces que no reconocen la producción de series como una parte importante de el desarrollo del cine en México, ¿no? O sea, ahorita como está la industria y como está la vida, ¿no? Con la pandemia, el cine tradicional de feature films se ha visto muy, muy golpeado porque ya no hay salas de cine exhibiendo películas, pero todos están viendo series en Netflix, en HBO, en Crave, en Amazon, y hay algunas voces que todavía no lo reconocen como cine. Yo creo que esto es un cine, las series es cine, es cinematografía, y reconocerlo como tal y que el IMCINE esté bien consciente de que es una área de la industria que se tiene que apoyar, es muy importante para el desarrollo de la industria, porque trae empleo a muchas personas y le da una voz a los creadores y a los escritores y a todo el talento que está detrás, y es para donde va la industria, ¿no? La producción de series o para plataformas de video on demand. Creo que es muy importante de que volteemos a ver estas vertientes de la industria. Muy bien, les hago una última pregunta. ¿Hacia dónde va? En dos niveles. ¿Hacia dónde va My Brother the Monster? ¿Qué es el plan? ¿Qué tienen que hacer con él? ¿Y hacia dónde va Gasolina, pensando como estudio? No sé quién quiera contarme de los dos. Pues si quieres, Ernesto, tú nos puedes decir. Yo me enfoco con My Brother, pues. Ajá. Primero que nada es llevar My Brother a tantas regiones sea posible desde el mundo. Sabemos que tenemos un mensaje muy universal que dar y podemos adaptarnos muy bien a los mercados internacionales. Queremos posicionarlo obviamente en Latinoamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Asia si es posible, aunque lo veo muy difícil por cómo el mercado se mueve allá. Y también escapar de la pantalla, ¿no? Yo quiero realmente hacer que la licencia de My Brother the Monster sea una licencia fuerte en México. Sea algo que sea algo que logre algo parecido a lo que logró Destroyer, que lo ves hasta en la sopa con todo lo que ha creado alrededor de su propiedad intelectual, porque sé que el éxito de la serie va a depender mucho de cómo explotemos la propiedad intelectual afuera de la pantalla. Y la otra es aprovechar My Brother the Monster para mantener el estudio del tamaño que está, y eso te lo puede contestar yo, que creo que es el principal objetivo de Gasolina, es My Brother nos está dando muchísimas herramientas, muchísimo talento de aquí a todavía el tiempo que nos falta para terminarla, y tenemos que seguir trabajando en qué va a pasar cuando ya no haya My Brother, porque aunque yo estoy seguro podemos encontrar la manera de hacer una segunda temporada, puede que no. ¿Y qué pasa con todo ese talento que ya que está en el estudio? El chiste es tener herramientas para quedarnos de este tamaño. Así es. Y por el lado de Gasolina, yo creo que la meta de Gasolina es convertirnos en una plataforma, más que un estudio de animación, una plataforma para diferentes creadores mexicanos y a lo mejor latinoamericanos, para lograr que las voces que tienen se escuchen, que el mensaje que quieren dar de sus propiedades intelectuales llegue a una audiencia, y más que eso, el simple hecho de entretener a un público y divertir a la gente que está viendo nuestros productos, nuestras series, nuestro trabajo en general, entretener y divertir a una audiencia. Muy bien, pues no tengo más que preguntarles, pero sí agradecerles muchísimo la plática. Ha sido interesante y también como que muy esclarecedor, sobre todo para
estos intentos de irnos acercando a los animadores y de ir conociendo cómo trabajan, qué les importa, qué les interesa, y todo esto es muy padre que Gasolina nos dé su opinión y también que nos presenten un proyecto que se ve tan divertido y tan estimulante como My Brother the Monster. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos. Gobierno de México.